Los 6 países que nacieron para evitar conflictos entre las grandes naciones. De los casi 200 países en el mundo, 6 existen entre 2 grandes potencias que han tenido hostilidades entre sí. Son los conocidos como estados tapón, naciones creadas para separar a países beligerantes, interponiéndose entre sus fronteras como territorio neutral. Se trata de una estrategia geopolítica del siglo XIX que aún se emplea para evitar guerras entre potencias enemigas, y estos estados tapón han tenido que desarrollar su propia identidad nacional para desprenderse del estigma de su origen histórico. Uno de ellos está en Sudamérica. Conozcamos de cuál se trata y cuáles son estos otros países estratégicos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Uruguay. Ubicado entre Brasil, Argentina y el Océano Atlántico, Uruguay fue creado deliberadamente con la intervención de Inglaterra para evitar las hostilidades entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, germen de la actual Argentina. Los charrúas nacieron como un país independiente en agosto de 1825, bajo el nombre de Estado Oriental del Uruguay. Durante la colonia formó parte del Virreinato del Río de la Plata, que comprende los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El Virreinato del Río de la Plata cae durante los movimientos independentistas de 1810 contra el Imperio Español, y en su lugar nacen las Provincias Unidas del Río de la Plata como un estado soberano. Pero como el nuevo estado no pudo contener los movimientos emancipadores en sus propias provincias, Paraguay se independizó un año después, mientras que en 1825, la provincia del Alto Perú también obtiene su independencia y nace la República de Bolivia. Uruguay era conocido entonces como la provincia oriental por estar ubicada al este de la Cuenca de la Plata, y el territorio era reclamado por el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. El ejército portugués invadió el territorio en 1816, rebautizándolo como provincia cisplatina. Tras la Guerra de Independencia de Brasil con Portugal, la provincia cisplatina pasó a manos del Imperio de Brasil. En 1825 inició la gesta emancipadora de los 33 Orientales, un grupo de hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja, que emprendieron la insurrección contra Brasil. Pero su intención no fue la independencia de Uruguay, sino regresar a manos de las provincias del Río de la Plata o Argentina. En la guerra tuvo que intervenir Inglaterra porque el conflicto bélico afectaba su comercio de materias primas sudamericanas para su industria, trasladada a través de la Cuenca de la Plata. Fue así que para poner fin a la discordia entre Argentina y Brasil, los ingleses propusieron que la provincia oriental se convirtiera en un estado independiente con un proyecto de nación propio que separara a ambos países beligerantes. Y en agosto de 1828 se realizó la Convención Preliminar de Paz, en la que se firmó el tratado que puso fin a la guerra argentino-brasileña. Uruguay es hoy en día un país con poco más de 3.416.000 habitantes, estando el 56% de ellos en su área metropolitana que incluye su capital, Montevideo, y territorios de los departamentos de Canelones y San José. Con 176.215 kilómetros cuadrados de territorio, es el segundo país más pequeño de Sudamérica, después de Surinam. Uruguay es un reconocido exportador de carne vacuna y ovina. Entre sus productos agrícolas más cosechados están el arroz, el maíz, el trigo, el girasol, la cebada y el sorgo. Es el cuarto exportador de softwares más importante de América Latina después de México, Brasil y Argentina, y uno de los polos más importantes para el turismo sudamericano, por lugares como la ciudad colonia del Sacramento, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, y por Punta del Este, de los balnearios más exclusivos del continente. Número 2. Finlandia. Durante 700 años, el territorio que hoy conocemos como Finlandia perteneció al Reino de Suecia. Fue en 1154 cuando el rey Erik IX de Suecia, llamado el Santo, emprendió la primera cruzada para cristianizar a los finlandeses paganos. Como resultado, Suecia se quedó con el control de Finlandia e impuso el cristianismo como su religión y el sueco como el idioma oficial. El territorio finlandés también era disputado por la República de Novgorod, un estado ruso medieval que entre los siglos XII y XV
ocupó los territorios ubicados entre los montes Urales y el mar Báltico. Durante 3 siglos, Suecia y la República Rusa de Nóvgorod se enfrentaron por el control del territorio finlandés y por el Golfo de Finlandia, una región estratégica para el comercio con la Liga Hanseática. Durante ese tiempo, tropas de ambas naciones celebraron grandes batallas, en las que ciudades enteras fueron arrasadas, así como embarcaciones, puertos y fortalezas. En el siglo XV, la República de Nóvgorod quedó integrada al Principado de Moscú y las guerras con Suecia continuaron a lo largo del siglo XVII. Finalmente, los suecos se hicieron con el control de los finlandeses, hasta que a principios del siglo XIX, las tropas del zar Alejandro I de Rusia invadieron el territorio y crearon el Gran Ducado de Finlandia. Los finlandeses estaban divididos entre ambas potencias, las cuales durante varios siglos habían intercambiado el control de estas tierras, lo que propició el surgimiento de movimientos nacionalistas que impulsaron la preponderancia del idioma finés y que se organizaran los primeros grupos independentistas para la emancipación tanto de Suecia como de Rusia. Durante el tiempo en que Finlandia formó parte del Imperio Ruso como un ducado, gozó de un cierto grado de autonomía, experimentó periodos de gran desarrollo económico, pero también de una intensa represión cultural y política. El país permaneció bajo dominio de Rusia hasta diciembre de 1917, cuando tras la abdicación del zar Nicolás II y el advenimiento de la Revolución de Octubre, el Parlamento finlandés aprovechó el caos que reinaba en Moscú para declarar su propia independencia. Durante la Guerra Fría, Finlandia se mostró como un país neutral, lo que a ojos occidentales se interpretó como una medida para evitar tomar posturas contrarias a la Unión Soviética. A esta decisión se le conoció despectivamente en medios occidentales como finlandización e implicó, según historiadores, una pérdida de soberanía política por parte de Finlandia ante el gigante comunista. Esta neutralidad también implicó que ni Finlandia ni Suecia pudieran formar parte de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. No fue sino hasta 2022, una vez que inició la invasión de Rusia a Ucrania, cuando Finlandia apresuró los trámites para integrarse a la OTAN, para buscar el respaldo ante una posible invasión del ejército ruso. Hoy en día Finlandia es uno de los 27 estados soberanos que conforman la Unión Europea, un país reconocido y admirado por su democracia, programas de bienestar social, educación y sus elevados niveles de seguridad. Finlandia aparece en la primera posición en el Índice Global de Felicidad 2023, un estudio elaborado por Naciones Unidas que mide factores como la economía, los programas sociales, el acceso a la sanidad universal y el nivel de corrupción de los países. El país tiene una población de poco más de 5.549.000 habitantes, 1.3 millones de ellos en su zona metropolitana, que comprende Gran Helsinki, que rodea su capital y ciudad más poblada, Helsinki. Debido al frío extremo que se registra en la región norte del territorio finlandés, la mayor parte de la población se concentra en la costa sur, junto al mar Báltico, donde se encuentran las principales ciudades. En Finlandia existen 2 idiomas oficiales, el finés y el sueco. Número 3. Ucrania. En el siglo XX, la diplomacia mundial consideraba a Ucrania como un estado tapón en el telón de acero que separaba al capitalismo occidental del comunismo soviético. Entre 1922 y 1991, Ucrania fue una de las 15 repúblicas que conformaron la Unión Soviética bajo el nombre oficial de República Socialista Soviética de Ucrania. Para el Kremlin, el país era la segunda república más importante de toda la URSS, no solo por su posición geoestratégica, también por su importante actividad industrial y agrícola, motor del desarrollo soviético. Fue a unos 130 kilómetros de su capital, Kiev, donde se decidió construir la planta de Chernóbil, considerada por los soviéticos como la central nuclear más potente del mundo en su época. Pero tras el colapso de la Unión Soviética, Ucrania inició su transición a una economía de mercado, y la crisis impactó fuertemente en la población durante varios años. Desde entonces, Ucrania ha estado dividida en 2 polos, mientras una parte de la población apuesta más por la integración con Europa Occidental, la otra mitad se mantiene leal a los intereses de Rusia. En 2013 y 2014, una serie de manifestaciones a favor y en contra de la integración con la Unión Europea condujeron a la destitución del presidente ucraniano, Víktor Yanukovych. Para quienes protestaron, la condición de Ucrania como estado neutral o estado tapón entre Europa Occidental y Rusia, o entre la OTAN y el ejército ruso, ya no podía seguir siendo la realidad geopolítica del país. Analistas señalan que desde la desintegración de la Unión Soviética, Ucrania había tenido que navegar en un delicado equilibrio entre su acercamiento con Europa y el hecho de que su independencia trastocaría la geopolítica de la región y representaría una amenaza para los intereses de Rusia.
Tras los primeros acercamientos de Kiev con la Unión Europea, Vladimir Putin optó por forzar a Ucrania para contener sus aspiraciones de ingresar a la OTAN, decidiendo invadir la península de Crimea. Tanto Ucrania como Rusia comparten una frontera de 2.295 kilómetros. Sin embargo, Moscú se encuentra a solo unos 480 kilómetros del territorio ucraniano. Si una potencia adversa al Kremlin tomara Ucrania, la capital rusa estaría prácticamente al alcance de la mano. Ucrania tiene dos puertos marítimos esenciales para el comercio ruso, Odessa y Sebastopol, que son más importantes, incluso, que el propio puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro. Conocido desde hace siglos como el granero de Europa, Ucrania es uno de los productores agrícolas más importantes del mundo. La fertilidad de sus amplias estepas convierte a este país de Europa Oriental en el quinto productor mundial de maíz, el octavo productor mundial de trigo, el tercer productor mundial de papas y el primer productor global de aceite de girasol. Aunque en la actualidad la agricultura representa poco más del 10% del Producto Interno Bruto, en la década de los 90 llegó a alcanzar hasta el 24.6% del PIB. Pese a su enorme potencial agrícola e industrial, Ucrania tiene que importar gran parte de los suministros de energía, sobre todo el petróleo y el gas natural, lo que lo vuelve un país dependiente de otras potencias. El país tiene una población de 36.7 millones de habitantes, siendo su capital y ciudad más poblada, Kiev. Número 4. Líbano. A lo largo de su historia, Líbano ha sido tantas veces invadido que sus ocupantes han dejado su huella en la arquitectura, cultura, religión y en el estilo de vida de los libaneses. Un ejemplo de ello son sus construcciones más antiguas donde se hallan restos de las civilizaciones griega, romana, fenicia, árabe y otomana. Entre 1516 y hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, Líbano fue parte del Imperio Otomano, germen de la actual Turquía. Tras el final del conflicto bélico, Líbano y Siria quedaron bajo el dominio francés. Es por eso que luego del árabe, el francés es el segundo idioma más hablado en el país. Por su historia y posición geográfica en Oriente Próximo, muchos historiadores consideran que Líbano es un estado tapón, una especie de país amortiguador entre dos grandes potencias militares enemigas, Israel y Siria. En 1973 ocurrió lo que se conoció como la Guerra de Yom Kippur, cuando Egipto y Siria invadieron al mismo tiempo el territorio ocupado por Israel desde la Guerra de los 6 Días, en 1967. Mientras que el ejército egipcio avanzó por el sur hacia la península del Sinaí, el ejército sirio lo hizo por el norte a través de la meseta conocida como los Altos del Golán. Como resultado de dicha invasión, Egipto recuperó sus territorios en la península del Sinaí, pero tuvo que aceptar un acuerdo de paz con Israel, considerado por Siria y las otras naciones árabes como una traición. Por su parte, Siria no pudo avanzar más allá de los territorios del Golán, pues fue rápidamente contenido por las milicias israelíes. A partir de la década de los 70, guerrilleros palestinos asentados en el sur del Líbano incursionaron al norte de Israel para cometer numerosos atentados contra el ejército y la población civil. Para evitar la incursión de estos combatientes, Israel ocupó una franja de 10 kilómetros del sur del Líbano, conocida como la Zona de Seguridad. Tras el atentado contra el embajador de Israel en Londres, a manos del grupo palestino de Abu Nidal, el ejército israelí inició una operación a gran escala en Líbano. Durante la guerra logró destruir el sistema de misiles antiaéreos y derribar un par de decenas de aviones cazabombarderos de Siria. La guerra civil libanesa, que duró de 1975 a 1990, la guerra del vecino país de Siria y los conflictos internos han derivado en que la situación actual de Líbano sea considerada como extremadamente frágil, con una economía en caída libre en la que el 78% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. La República de Líbano cuenta con una población de 5.296.815 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Beirut, conocida durante mucho tiempo como la París de Oriente Medio, por haber sido una de las ciudades más occidentalizadas de la región. Su superficie de 10.400 kilómetros cuadrados le hace un poco más pequeño que países como Jamaica o Kosovo. Limita al norte y al este con Siria, al sur con Israel y al oeste con el mar Mediterráneo. Número 5. Corea del Norte. Después de la Segunda Guerra Mundial y con el triunfo de los aliados en 1945, Corea quedó dividida en dos zonas. Mientras que la parte norte fue ocupada por los soviéticos, que instauraron un sistema comunista, la parte sur fue ocupada por los estadounidenses, que replicaron en la región el modelo capitalista. Con un ejército de 9.4 millones de reservistas, soldados activos y ejércitos paramilitares, siendo el cuarto más numeroso después de China,
Estados Unidos y la India, Corea del Norte es considerado como una dictadura totalitaria. Desde la llegada al poder de Kim Jong-il, en la década de los 90, Corea del Norte aceleró su programa nuclear, una política sostenida por el actual líder, Kim Jong-un, que ha continuado con los ensayos nucleares y el lanzamiento de misiles de largo alcance. En 2017, el gobierno de Corea del Sur instaló un escudo antimisil de fabricación estadounidense, conocido como THAAD, para protegerse de cualquier ataque dirigido desde Pyongyang, capital de Corea del Norte. Pero este sistema de defensa aérea a gran altitud no solo tiene capacidad para interceptar misiles norcoreanos, sino que cuenta con un poderoso sistema de radares que preocupa particularmente a China. La preocupación de Beijing es fundamental para entender su papel en el conflicto entre Corea del Norte, Corea del Sur y sus aliados. China y Corea del Norte son socios comerciales, militares y estratégicos. El régimen de Xi Jinping ofrece tecnología, alimentos, productos manufacturados y asistencia energética a Corea del Norte. Su objetivo, señalan analistas internacionales, es mantener al régimen de Kim Jong-un en el mismo status quo actual. Es decir, pretende que Corea del Norte siga funcionando como un estado tapón que aleje de sus fronteras terrestres y aéreas, tanto a Corea del Sur como a su principal aliado, Estados Unidos. La reunificación de las dos Coreas bajo un régimen dirigido desde Seúl implicaría la instalación de bases militares estadounidenses en la frontera con China. Si bien China ha condenado los ensayos nucleares de Corea del Norte e incluso apoyó las sanciones propuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2006, tampoco busca propiciar un cambio en el régimen de Pyongyang. El objetivo estratégico de China es frustrar a Estados Unidos y mantener una división permanente de la península de Corea. Según analistas, la desaparición de Corea del Norte implicaría el ascenso de una Corea unificada y alineada con Estados Unidos. La República Popular Democrática de Corea es un país ubicado en Asia Oriental. Limita al norte con China, al sur con Corea del Sur, al este con el Mar de Japón y al oeste con el Mar Amarillo. Cuenta con una población de 26.072.217 habitantes y su capital y ciudad más poblada es Pyongyang. Corea del Norte tiene una superficie de 120.538 kilómetros cuadrados, por lo que territorialmente se puede comparar con países como Nicaragua, Grecia o Tayikistán. Número 6. Mongolia. Aunque hoy en día Rusia y China son grandes socios comerciales y comparten una misma hostilidad hacia Estados Unidos, durante los años dorados del comunismo soviético, las relaciones entre ambas potencias estuvieron marcadas por la desconfianza. En medio de ambas naciones, en la región de Asia Oriental, se encuentra el estado de Mongolia, una nación que tiene sus orígenes en el antiguo imperio mongol, fundado en el siglo XIII por el legendario guerrero Genghis Khan. Sin embargo, Mongolia fue anexada a la dinastía Qing hasta que a principios del siglo XX obtuvo su independencia, aunque por un breve periodo, pues no tardaría en volver a ser invadida por los chinos. Mongolia buscó entonces el apoyo de la Unión Soviética para volver a independizarse de Pekín. Fue así que en 1924 surgió la República Popular de Mongolia. Aunque no formaba parte oficial de las repúblicas socialistas soviéticas, sí se consideraba en la práctica un país satélite de Moscú. Con una superficie de 1.564.116 kilómetros cuadrados, lo que representa 3 veces el tamaño de España o Tailandia, Mongolia se convirtió en un estado tapón que separaba a dos grandes potencias comunistas. Tras la proclamación de la República Popular China en 1949, la Unión Soviética había estrechado sus lazos con Mao Zedong. Moscú incluso contribuyó a la industrialización de China con el envío de miles de ingenieros y trabajadores soviéticos, maquinaria, herramientas y tecnología nuclear. Pero a partir de la década de los 60, las relaciones entre ambas naciones comunistas comenzaron a enfriarse. Nikita Khrushchev no confiaba en las políticas de Mao e incluso ridiculizó los fracasos de los programas económicos como el Gran Salto Adelante, que no lograron sacar del atraso a los chinos. Esa animadversión entre soviéticos y chinos se trasladó a los colectivos y movimientos comunistas en el resto del mundo. Y en medio de ambas potencias se encontraba Mongolia, un país escasamente habitado con uno de los climas más extremos del mundo, que aunque administrativamente era independiente y en política neutral, en la práctica, sus gobernantes tenían más afinidad con Moscú que con Beijing. Aunque la condición de estados tapón o estados colchón parece un anacronismo de la geopolítica de siglos pasados, lo cierto es que aún existen países que enfrentan cierto grado de vulnerabilidad por estar en medio de dos grandes potencias beligerantes. La neutralidad no siempre es un factor que juega a favor de estas pequeñas naciones, que han llegado a convertirse en campos de batalla para los países en conflicto. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar,
por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.